Y seguimos acá en la 90.3, en la radio de la Universidad de Avellaneda, y esto es Máculas, visión fina del guión audiovisual. Y tenemos en línea a un artista que podríamos decir que es local, ¿no? Porque egresó de la Escuela de Cine de Avellaneda. Él se dedica a la animación y su nombre es Juan Pablo Zaramela, el cual tiene un sinfín de premios en su haber, y lo tenemos acá en Máculas. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y este es un programa, favor, un placer. Este es un programa de guión exclusivamente, así que nos vamos a centrar un poquito en eso. Igual vamos a abrir un poco la charla, pero bueno, como decía, sos un artista local, ¿no? Por decir, porque te has recibido en una institución de justamente de Avellaneda. Sí, estudié en Avellaneda, en realidad soy de Castelar. En la época que estudiaba en Avellaneda vivían del otro lado de la provincia más o menos. Madre mía. Me tenía que cruzar la capital y volver a salir de la capital para ir a Avellaneda a estudiar. Pero bueno, es un lugar que recuerdo con mucho cariño. Contanos un poco tu relación, ¿no? Te haces un viaje de tren, de colectivo, casi de 2 horas. Vayamos a tu adolescencia, a tu niñez, esta relación con crear historias, con pensar historias. ¿Dónde nace? Sí, ¿dónde nace? A mí me gustó siempre mucho dibujar. Yo desde muy chico empecé a dibujar, creo que a los 3 años no paraba de dibujar todo papel que veía. Eso es lo que me cuentan mis viejos. Y por otro lado, bueno, siempre me gustó mucho la animación. Bueno, como todo chico veía mucha animación, pero además trataba de copiar esos personajes que veía en la televisión. Los personajes de Disney, El Pájaro Loco, los cortos de UPA, todo lo que veía me marcaba fuerte y yo trataba de alguna manera hacerlo como podía y con las herramientas que tenía. Y todo el tiempo me preguntaba cómo se hacían esas películas. Y años más tarde, recuerdo que un amigo tenía un proyector de 8 milímetros en esa época, me mostró un día los rollitos de película. No sé, yo tendría 7, 8 años, y me acuerdo que ahí entendí, viendo todos los cuadritos, entendí cuál era el proceso por el cual se hacían las películas. Yo los pasaba, creo, mirando a la luz contra una ventana y veía las pequeñas diferencias entre un fotograma y otro. Ahí entendí el proceso por el cual se hacía el cine y la animación. Y bueno, empecé haciendo unos flipbooks primero, a veces en costados de libros o de manuales de escuela, o en una pila de papeles abrochados, y bueno, ese fue mi inicio en la animación. Años más tarde, entro en Avellaneda a estudiar animación. ¿Cómo descubrís la escuela de Avellaneda? La descubro porque yo en realidad quería estudiar cine cuando terminé la secundaria. Y las vacantes en cine había mucho más demanda en cine y era mucho más difícil conseguir vacantes. Entonces decidí estudiar animación para no perder el año, y bueno, además como sabía dibujar, me sentía muy familiar con la técnica, pero mi idea original era hacer cine. Y después del primer año me di cuenta de que la animación tenía que ser lo mío, qué sé yo, como que por razones obvias había mucho en común, y bueno, también la animación era cine, y terminé haciendo la carrera entera y nunca hice la carrera de cine. De todas maneras, hay que decir que hay muchos puntos en común entre una disciplina y la otra, por esto que te decía que la animación es cine. Contame cuándo aparece, o si aparece o no, la letra, ¿no? Acompañando al dibujo. Vos sos un hombre de dibujo. La letra, a mí siempre me gustó también el humor gráfico. Me gustaba, no sé, el laburo de Quino, Fontana Rosa, Caló y todos los grandes humoristas locales. Yo además mi adolescencia fue en los 80, entonces era como una época del pico del humor gráfico, y bueno, el dibujo estaba acompañado de texto, y yo hacía humor gráfico en esa época. De hecho, llegué a publicar un tiempo, alrededor de los 90, muchas, no sé, tiras o chistes en distintos medios, que nunca tuvieron mucho éxito, pero bueno, por suerte apareció la animación en el medio, me llevó para otro lado. Digo por suerte porque la verdad que fue como una pasión temporaria y nunca me sentí del todo enganchado en esa disciplina. A mí lo que me interesaba era contar con imagen en movimiento. Y así es como llegué a la animación y a hacer películas.
Escúchame, la idea disparadora, ¿cómo la trabajás? ¿Qué es lo que genera ese pensamiento, esa idea para que vos la puedas llevar a ejecutar? Porque leí distintos reportajes que te han hecho y bueno, ya lo vamos a hablar de alguna manera u otra, pero ¿qué es lo que te conmueve para llegar a un guión? Mira, es difícil decirlo. A veces me pasa que me engancho con una idea muy simple que me parece rica para desarrollar algo. No sé, es como... A veces se podría decir que es intuitivo. No siempre es una buena idea lo que me lleva a decir, uy, quiero hacer una película con esto. A veces es una idea que no sabes por qué te apasiona. Hay un elemento en la idea que te parece atractivo para desarrollar algo. No sé, siento que algo está dentro de mi sintonía y le doy para adelante. Por ahí la gente que me rodea, el equipo con el que suelo trabajar, a veces me miran como diciendo, ¿por qué te interesa esto y no esto otro? No sé, por ahí alguna otra cosa que potencialmente parece más rica. No sé, no te puedo explicar el por qué, pero hay cosas en las que siento que puedo trabajar mejor. En Luminaris pasó eso, empecé con una idea muy simple, era una idea técnica incluso, ni siquiera narrativa, que no tenía no había ningún elemento que pudiera sugerir una gran historia detrás de eso. Y bueno, lo hicimos y funcionó. Así que por ahora voy a seguir haciendo caso a mi intuición. En este caso, trabajaste primero sobre la técnica y después sobre la historia. O sea, primero tenías la idea técnica y después dijiste trabajo sobre la historia. Más o menos. En realidad yo estaba tratando de contar una historia que no funcionó. Empecé por un lado más lógico, dije voy a contar una historia sobre Buenos Aires antiguo, en un bar tradicional de Buenos Aires. Empecé a escribir esa historia con toda la lógica y de un proceso por ahí mucho más, en un proceso más tradicional de escritura de guión y no me funcionó. En paralelo estaba haciendo unos test en animación con personas, en realidad me estaba animando a mí mismo solo para hacer pruebas, sin la intención de hacer nada en particular, y salían de unos experimentos, unas pruebas con animación con luz, con la luz del sol, que me parecieron muy interesantes para desarrollar en una historia. Y así fue como empecé a darle vueltas a la idea hasta que terminó surgiendo el guión de Luminaris. El guión nace a partir digamos, de estas fotografías, ¿no? Claro, o sea, sí, de uno de los tests. Ajá, de ahí... A partir de eso empiezo a escribir un montón de ideas sueltas que se me ocurrían, que por ahí en principio ni siquiera tenían conexión, las empiezo a conectar como puedo, después me junto con Gustavo, que es el actor y co-guionista, y empezamos a tirar ideas juntos y a ver de qué manera se podían conectar las cosas sin caminar. Y así es como surge el guión de Luminaris. ¿Tiene una, digamos, una forma técnica o es algo más particular de ustedes? Digamos, respetando lo que es técnicamente un guión audiovisual. No, mira, de hecho el guión de Luminaris fue una página únicamente. Una página con unas notas muy informales. El guión definitivo lo terminé escribiendo en una línea de tiempo de un programa de edición. Porque una idea algo que no conté, yo tenía la idea de trabajar con el tango Lluvia de Estrellas. Sí, eso lo leí, que te voy a parar ahí un minutito, porque volviendo a tu niñez, ese tango decís en algún reportaje que tiene una historia atrás. Claro, sí, el tango a mí siempre me gustó mucho y me gustaba algo del tango que sentía que las melodías me estaban contando una historia. Entonces me planteé como desafío buscar la historia dentro de esas melodías y buscar la acción en relación con esas melodías. Así es como surge la idea de hacer Luminaris. En realidad, antes de que se llame Luminaris, primero era esta idea que te comentaba de Buenos Aires antiguo, una historia que transcurría en un bar con una serie de personajes y bueno, que no terminó funcionando, que también la intenté contar usando Lluvia de Estrellas como base. No funcionó. Cuando surge la idea de la luz, la cosa empieza a andar mejor. Y lo que hice para escribir la historia fue escribir pequeños pancitos de textos en una línea de tiempo. Entonces hacía durar una acción o describir una acción a lo largo de el transcurso de una melodía. Entonces era mucho más fácil entender cómo iba a funcionar eso contra la música. Por eso el proceso de escritura no fue tradicional. Perfecto.
uno no escribe con tiempo en general, uno escribe y bueno, después ves cuánto dura cada escena, cuánto tiene que durar. Acá la música me condicionaba y eso fue muy difícil, sobre todo también el proceso de filmación, porque había que hacer entrar una acción en determinado tiempo. Era como hacer un videoclip, pero con la complicación que además le estábamos sumando una historia, una evolución narrativa. Perfecto. ¿Te ves o podés contar hoy en día de otra manera sin que sea una animación? Sí, bueno, de hecho mi nuevo proyecto es una mezcla entre ficción y animación. Vuelvo a la idea de hacer cine, que quedó abandonada cuando empecé a estudiar animación, y estoy por empezar a hacer un corto que combina secuencias de animación con secuencias de ficción. O sea, actores actuando, no actores animados como en Luminaris. Ajá. Va a haber también algo de eso en el corto, pero es una mezcla de las dos cosas. Acá es para los chicos que están trabajando en audiovisual. Sí. Contame un poco la problemática que tuviste cuando saliste a la calle y trabajar con luz. Fue complejísimo, porque trabajar con luz natural ya es todo un desafío, porque nunca sabes qué luz vas a tener hasta que llega el día de rodaje. Con Luminaris necesitamos luz completamente estable. O sea, primero necesitamos luz solar, eso ya podés tenerla o no, y después necesitamos que esa luz solar sea estable. Un día un poco brumoso, con unas pocas nubes, ya nos complicaba la vida. Sí, si una nube pasaba cerca del sol, ni siquiera por encima del sol, ya nos arruinaba el día de rodaje. Teníamos que volver otro día a la misma locación y volver a filmar. Y si no filmábamos en la locación esa, con la luz que nos había gustado, por la cual habíamos elegido la locación, en el transcurso de 2 semanas ya la luz cambiaba, no servía la locación. Había que salir a buscar una nueva locación, porque la posición del sol cambia a lo largo en el transcurso del año. Y una sombra que te parecía buenísima, que te servía para la toma, ya no estaba más. O tenía otra forma distinta, o el sector de luz era mucho más reducido, y en vez de poner 2 personajes podías poner un perro. Tal cual. Es como que todo el tiempo tenías condiciones diferentes de luz. También otro de los temas digamos, para la animación a la que te dedicas es el actor o los actores, ¿no? Sí. Leía que a algunos que vienen específicamente de tablas les cuesta muchísimo mantenerse quieto. Sí, sí, puede pasar, qué sé yo, hay de todo. En realidad depende mucho también de la predisposición de la persona, de cuánto le interese, cuán abierta esté a sumergirse en una nueva técnica, pero sí, la verdad que es algo que yo cada vez que contacto a un actor le hago las aclaraciones pertinentes. Mirá, cuando actúes no vas a poder actuar como actúas enfrente de una cámara normalmente o arriba en escenario. Esto es otra cosa. Es más, vas a tener que depositar buena parte de la expresión en el animador. Tal cual. Es como que la actuación se comparte entre el actor y el animador, a diferencia de cuando un actor sube arriba a un escenario. Sí, tenés directivas del director, te dan una serie de pautas, pero finalmente el que termina resolviendo es 100% el actor. Acá es como que el actor se pierde, el actor no tiene manera de entender cuál es la acción que está haciendo hasta que la ve terminada. Definitivamente. Entonces necesita de la guía constante del animador. Te hago una pregunta. Sí. El tema de a medida que voy hablando voy pensando en alumnos, ¿no? Y en gente que se quiere dedicar a esto, ¿no? Y lo Sí. que cuesta. Entonces, ¿qué recomendás vos cuando uno tiene medianamente un trabajo terminado? Porque vos trabajaste con las redes sociales, por YouTube, estuviste enviando el material y después esto se fue haciendo una bola que no paró de crecer. Sí. Explícale a los alumnos de la UNDAV cómo pueden hacer ellos cuando tienen un material que medianamente pueden publicarlo en las redes sociales y cómo pueden llegar a los festivales, qué tienen que hacer. Claro, para llegar a los festivales es simplemente mandarlo. La inscripción a festivales por lo general es abierta, sobre todo festivales europeos. En Estados Unidos es bastante más complicado porque, bueno, no tienen presupuesto de cultura, entonces todos los festivales te cobran la inscripción. Yo recomiendo no inscribir en festivales que cobren,
sobre todo cuando sos un independiente, digo, vos estás poniendo tu película, me parece que no es justo que el realizador tenga que pagar para que su película sea incluida en un festival. Yo mando solo a festivales que son gratuitos. Si los festivales que cobran están interesados en mi película, que la inviten sin pagar. No me parece justo que el realizador tenga que soportar el festival. Ese dinero tiene que venir de otro lado, no del bolsillo del realizador, que ya está poniendo la obra, que un festival está compuesto por películas. Yo estoy poniendo la película, no tengo que poner nada más. Y lo bueno que hay muchos festivales que no cobran, sobre todo en Europa, y esos festivales te pueden abrir las puertas a otros festivales. Después, el tema de Internet, uno puede terminar un corto y subirlo inmediatamente a Internet, pero primero tiene que evaluar las posibilidades que ese corto tiene. Si el corto te llevó filmarlo, no sé, 2 semanas, no pasa nada, no invertiste una gran cantidad de trabajo. Si estuviste 1 año trabajando en ese corto, o 2 años, o sentís que invertiste mucho dinero para hacerlo, yo recomiendo primero pasar por festivales, ver qué posibilidades de venta tenés y después subirlo online. Porque eso tenerlo en Internet te baja las posibilidades de venta, o te baja mucho las posibilidades de venderlo bien por una buena cifra. Los canales europeos que compran cortos quieren exclusividad y no quieren que esté en Internet. Y por otro lado, sí, tenés la suerte, por ejemplo, lo que me pasó a mí con Luminaris, de que el corto sea seleccionado por la Academia para evaluarlo para los Oscar, quedás descalificado inmediatamente si tu corto está en Internet. Entonces, recomiendo el primer año de vida del corto, apenas terminas el corto, de ahí a 1 año, no lo subas a Internet. Perfecto. Salvo que tu estrategia de difusión sea Internet, que también es válido. Mi corto en la ópera, que dura 1 minuto y que me llevó 1 mes hacerlo, lo puse inmediatamente en Internet porque el objetivo era otro. El objetivo no era la venta del corto, sino la difusión de mi trabajo que conseguí a través de ese corto. Uno generalmente sabe medianamente lo que hace. ¿Esperabas realmente, sé sincero, esta repercusión? De Luminaris no, la verdad que es imposible saberlo. Es más, yo pensaba que iba a ser un fracaso total. ¿En serio me decís? Sí, yo lo hacía porque me gustaba el proyecto y tenía ganas de hacer algo en pixilación, con animación de actores. Nunca esperé que iba a tener el éxito que iba a tener. Con suerte pensé que se iba a pasar en algunos festivales. O sea, sabía que se iba a pasar en algunos festivales porque, bueno, yo ya venía con una trayectoria detrás y, bueno, el trabajo, no sé, lo veía y para mí estaba bien hecho. Los amigos pero no pensé decían que iba a ser tan aceptado por el público como fue. Y ni hablar de ganar 300 premios, que es una locura. La verdad que sí, la verdad que sí. Y después estuve siguiendo unas palabras de la presidenta que te nombra como un producto. Eso fue en la época que el corto estuvo preseleccionado en los Oscar. Muy bien, muy bien, muy bien. Juan, te agradezco que estés acá en la radio. Tus palabras, muchas gracias a ustedes por llamarme. Tus palabras acá hay distintas carreras que tienen que ver con periodismo, con audiovisual. Y los chicos, tus palabras seguramente le van a servir muchísimo porque ojalá son importantes para saber cómo manejarse, cómo trabajar, lo difícil que es el día a día en la producción audiovisual. Sí. y los caminos a seguir en el caso de que el producto tenga viabilidad, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero que sigan el nuevo proyecto, lo estoy por lanzar. Contanos, así. O sea, no lo voy a publicar, todavía no lo empecé ni a filmar, pero estoy por lanzar en la próxima semana un teaser online. Así que si quieren ver algo del proyecto, lo voy a publicar incluso en Ideame. Estoy tratando de conseguir fondos de formas no tradicionales para hacerlo. Y bueno, el que quiera aportar o el que quiera sumarse de alguna manera al proyecto, ahí va a estar publicado online. Estén atentos en la próxima semana. Lo voy a publicar en Facebook, en mi Facebook y en mi sitio web. Como para que Nómbralo, por favor, así lo sabe la audiencia. ¿Cómo? Que nombres, por favor, tu sitio. El nombre de mi sitio es zaramela.com.ar y el proyecto se va a llamar Onión. O sea, Zaramela, claro, por las dudas, es Zaramela con Z y doble L,
.com.ar, ahí pueden ver todos mis cortos y bueno, el proyecto lo voy a publicar muy pronto. Juan Pablo, muchísimas gracias de estar acá. Gracias a ustedes. Y bueno, nada, ya nos veremos en algún momento de la vida, ¿sí? Seguramente. Te mando un abrazo grandote y seguimos acá, en la radio de la Universidad de Avellaneda. Hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé, cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda. Tu noche pareció preciosa y el día se mostró sin fin, sin fin. Me hice cargo por mirar colores de tu piel tan rosa. Es duro olvidarme de vos en este trampolín de rocas. Igual me quedo con tu boca, que sabe derretir dolor, dolor. Fue necesaria tanta luz para poder seguir tu sombra. Me hice